Bueno, ha pasado de todo hoy día, como usted ve, pero seguimos atentos a la jornada de elecciones parlamentarias en Venezuela y queremos analizar lo que ha ocurrido durante el día, y para eso nos acompaña en CNN Chile el analista internacional Cristóbal Roviria. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Bueno, hay un montón de datos que te voy a ir preguntando sobre lo que ha ocurrido hasta esta hora, pero en general se ha calificado, hay medios internacionales, hay pocos observadores, de hecho ninguno oficialmente calificado como observador, pero se ha descrito como un proceso normal. Sí, efectivamente es así. Lo que uno ha podido leer en la prensa el día de hoy pareciera ser, de pese a que es un país que está altamente polarizado, que como tú bien dices no hay observadores externos que garanticen el proceso con cierta legitimidad, hasta el momento lo que estamos viendo es que se desenvuelve de manera normal. Y yo creo que lo otro interesante es que han habido ciertos llamados tanto de la oposición como del gobierno, que escuchamos bastante radicalización, por así decirlo, que por lo menos las últimas 24 horas ha habido un poco más un intento de bajar un poco la tensión, y hemos escuchado algunas figuras importantes del chavismo decir de que se van a reconocer los resultados. No obstante, también habíamos escuchado hace un par de días atrás Maduro diciendo muy claramente que se iba a ganar de cualquier forma, por así decirlo, y que no se iba a movilizar a la gente chavista a las calles. Con amenaza de salir él mismo a la calle. Efectivamente. Ahora, dentro del proceso que se ha dado en el día de hoy, más allá de la gran cantidad de gente que ha ido a votar y de la manera ejemplar democrática que se ha hecho esto, ha habido cosas que llaman la atención. Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señalando o llamando de alguna forma a votar por su partido, el PSV, y sus candidatos, que está absolutamente prohibido. Supimos también durante las primeras horas que Lilian Tintori anunciaba que su marido estaba habilitado para votar. Sin embargo, hasta ahora acabo de ver un tuit donde señala que no se le permitió votar en definitiva. Era más bien una aparente situación para quedar bien con la gente que estaba cubriendo en ese momento, ¿no? Sí, o sea, bueno, en estricto rigor eso no es algo que no es una buena noticia, pero de alguna manera es una noticia tan novedosa tampoco. O sea, sabemos que las elecciones del día de hoy en Venezuela, y en estricto rigor las elecciones ya desde el último tiempo, no son precisamente unas elecciones que se jueguen con una transparencia democrática absoluta. Uno de los problemas que existe es exactamente el que tú señalas, de que la ley indica ciertas cosas, pero eso efectivamente no se está cumpliendo el día de. Una de aquellas cosas, efectivamente, el tema de la publicidad, que está prohibida el día de las elecciones. No obstante, eso sigue aconteciendo. Otro de los temas importantes que tú también señalabas es que hay gente de que se le está prohibiendo ir a votar, y eso efectivamente está sucediendo. Y la última noticia que creo que también tú debes saber es de que han dicho ahora que van a extender la jornada de votación, aunque inicialmente se había dicho que a las 6 se tenía que cerrar, pero ahora ha dicho que mientras sigan existiendo colas, se va a mantener abiertas las urnas. Ahora, yo creo que eso es necesario analizar, porque uno lo puede entender como no, ya la gente está en la cola, por favor, déjenla votar. Pero eso tiene también un interés electoral. Hay un interés electoral bastante claro al respecto, y es que todas las encuestas lo que indican es que la figura de Maduro está muy deteriorada, en parte por la crisis económica que está sufriendo Venezuela, y en parte porque hay un agotamiento hacia el modelo chavista en general, pero sobre todo hacia la figura de Maduro. Y eso indica que al día de hoy es difícil saber con cierta certidumbre, pero todo indica que la oposición debería ganar en estas elecciones. Y uno de los factores claves es que mucha gente que se identifica como chavista al día de hoy, lo más probable es que se quede en sus casas, porque va a decir: yo no estoy dispuesto a votar por los candidatos de Maduro, pero no estoy dispuesto a votar por la Mesa Unidad Democrática. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno chavista en este momento? Es tratar de movilizar a aquellos votantes que están indecisos o que efectivamente están a favor del régimen, pero decidieron quedarse en sus casas. Por lo tanto, no es una casualidad que se extienda el horario, porque eso lo que va a hacer es facilitar la movilización de aquellos votantes que se han quedado en sus casas, pero que estarían más bien dispuestos a votar por los candidatos de Maduro. A propósito de eso, uno lee mucha información, la que hemos podido recopilar durante el último mes en distintos medios de comunicación en todo el mundo. De hecho, el propio régimen de Maduro acusa a medios internacionales de España y otros países de estar complotando en su contra con las informaciones que se entregan. Y con ese cuidado también te lo pregunto, porque se señalaba efectivamente que existía todo un plan en relación a cierta cantidad de votantes o de adherentes al PSV o al partido de Maduro y del gobierno, que podían o era factible que lo fueran a buscar a sus casas para ir a votar, y eso cobrándole todas las prebendas que el gobierno le ha dado a cada uno de ellos. ¿Puede tener algo de cierto? Yo creo que algo de lo que se llama esta suerte de acarreo de votos efectivamente está sucediendo en Venezuela en el día de hoy. Obviamente, estando aquí sentado en el estudio contigo no te puedo decir el monto de aquello, pero yo creo que efectivamente, si uno ve sobre todo, yo diría cómo se han llevado a cabo las elecciones en el pasado en Venezuela, y eso es una costumbre que se ha venido estableciendo por parte del gobierno. Por lo tanto, no me extrañaría que al día
día de hoy eso también efectivamente esté sucediendo, y yo creo que parte del motivo por el cual el gobierno ha decidido extender la jornada de votación guarda relación justamente con eso. Otro de los datos que estamos viendo y tiene que ver con la posición que se ha asumido internacionalmente, no solamente de los medios de comunicación, que es a quien se acusa, lo que pasó hoy día con el expresidente boliviano, Jorge Quiroga, el Tuto Quiroga, como se le conoce también, que era parte de aquellos observadores no reconocidos, sí, pero que estaban viendo el proceso electoral. Señala en algún momento algunas cosas en relación a la cobertura que le dan los medios de comunicación dentro de Venezuela a la oposición, y inmediatamente se le quita esa potestad por parte del Consejo Electoral. Efectivamente, lo que ha habido es, como tú dices, de que no tenemos un proceso de observación internacional transparente. Algunas de las pocas figuras que han podido estar y que han decidido también estar, porque es un riesgo también, ¿no?, que se pueden utilizar de alguna manera sus roles dentro del país, es la figura de Zapatero de España, y otra de las personas que ha estado es Andrés Pastrana de Colombia y Tuto Quiroga de Bolivia. Efectivamente han dado algunas declaraciones, en el caso de Quiroga, no muy a favor del proceso eleccionario, en parte de las cosas que nosotros estábamos comentando, que hay efectivamente publicidad, y eso ha llevado a que Diosdado Cabello, quien es el presidente de la Asamblea Nacional en este momento, dijera que hay que retirarles efectivamente su derecho a estar en el país como observadores. Y pidió su expulsión, de hecho, ¿no? Y pidió su expulsión, efectivamente. Ahora, Cristóbal, nos queda muy poco, pero te tengo que hacer esta pregunta porque la gente tiene que verlo de algún modo, lo que puede pasar con estas elecciones, sobre todo en el caso de que se dé, de acuerdo a lo que señalan las encuestas, un triunfo mayoritario de la oposición. ¿Cuáles son los escenarios posibles? Yo creo que aquí aquí hay que tener mucho cuidado con el sistema electoral venezolano, que obviamente no lo voy a explicar aquí en detalle, pero ha sido hecho a la medida del chavismo. Tan solo para ponerte un ejemplo, en las últimas elecciones el chavismo obtuvo un 48% de los votos, y eso se tradujo en aproximadamente el 60% de los escaños en el Parlamento. Según todas las encuestas que son más fidedignas, indican de que la oposición debería obtener mucho más del 50% de los votos, pero eso se va a traducir en el Parlamento, si todo sale bien, en una mayoría simple, vale decir, en un poquito más de la mayoría necesaria para obtener el 50% de los votos. Ese es el escenario, yo diría, más factible. Otro escenario posible sería efectivamente que que la oposición arrasara las elecciones y obtuviese mucho más de la mínima que se necesita para tener la mayoría simple, por ejemplo, que alcance a tener 101 diputados, que sería la mayoría calificada. Personalmente creo que esa opción es muy difícil, en parte por cómo está funcionando el mismo proceso eleccionario. El otro gran problema que va a existir, y que eso no lo vamos a saber hoy día, sino seguramente a estas altas horas de la noche, es cuán fidedignos van a ser los resultados que tengamos. Y como no existen observadores internacionales, es muy probable también de que empiece un debate en torno a la oposición y al gobierno respecto a cuán fidedignos son los resultados que empieza a dar el Consejo Electoral, y esperemos que eso obviamente no lleve a radicalización de las posturas políticas de ambas partes. Ese es el escenario que puede volverse peligroso. Efectivamente. Cristóbal Roviria, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias.